Bien, muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Vamos a comenzar hoy día nuestra clase número 10 y voy a hacer mm, una trampa porque voy a adelantar también algunos contenidos de la clase 11 porque el próximo lunes tenemos receso y no va a haber clase ni conmigo ni con nadie. Me parece que toda la semana de receso. Así es que recuerden que el sábado 16, o sea, este sábado tienen que entregar su solemne, la solemne uno. Ustedes ya la semana pasada les expliqué cuáles eran las preguntas, vale un 35%. Las instrucciones, si quieren verlas más precisas, repasen la clase de la semana pasada, la grabación de la semana pasada, ahí están las indicaciones, son 3 preguntas y ustedes las mandan a modo de ensayo. Son bien puntuales, así que no se estresen. Es la importancia de la universidad en la Edad Media, 6 ejemplos de la arquitectura romana y la evolución de la escultura griega, las etapas, nombrarlas, con algunas características obviamente de cada una. Eso es, lo mandan bien escrito, por favor, bien escrito, sin falta de ortografía. Acuérdense justificar los párrafos. Acuérdense, les encargué como mejora de esta evaluación respecto de la anterior, como mejora para todos, consignar la fuente de donde ustedes sacan la información. Tienen que poner la bibliografía y tienen que poner de dónde han sacado alguna cita o alguna idea, tienen que consignarlo. Eso era, yo les pedí respecto de la evaluación anterior que esto era una mejora concreta que había que implementar ya, para que ya se vayan acostumbrando a hacer un trabajo más de corte académico. Y no olvidar justificar los párrafos al lado derecho, o sea, ponerlos así como un bloque alineado. Eso es muy importante en un texto académico. Vamos con nuestra clase de hoy. No sé si quieren preguntar o comentar algo antes de que empecemos. ¿No? ¿Nada? Díganme algo, me asustan. Bueno, aquí viene Claudia. Ah, Claudia, todo claro. Bueno, muchas gracias, Claudia. Recuerden que pueden ir escribiendo en el chat también. Ya. Entonces, vamos con nuestro tema. Ubiquémonos, estamos en la unidad 2 y estamos en el arte medieval. Hemos visto, ya la semana pasada algo hemos visto del gótico. Lo que ven en pantalla son imágenes justamente de distintas disciplinas pero todas son imágenes que corresponden a arte o arquitectura gótica. Los vitrales, las catedrales góticas, las iluminaciones de libros, la orfebrería. Nos faltaría aquí una fotografía de escultura, que es lo que vamos a ver hoy día, de escultura, pero estamos ahí. Eh, Buenas tardes, Ana. Así que vamos con esto. A modo de recordatorio, solo tener presente que el gótico ya lo encontramos bien desarrollado en este siglo XII, durante el siglo XII, y lo que había antes era el arte románico. Algo vimos del arte románico, esos capiteles historiados, esas esculturas un poquito más toscas, ¿verdad? Bueno, y lo que antecede el gótico antecede al Renacimiento, y de eso también tenemos que hablar en un momento más, porque con el Renacimiento ya se inicia, fíjense ahí le cambié el color, con el Renacimiento empieza la Edad Moderna. Buenas tardes, David. Ay, señor. Buenas tardes. Estamos comenzando. David, la próxima semana no hay clase. Eso. La próxima semana no hay clase, para que lo tengan en cuenta. Verónica, Ya. también Y acaba de entrar Mónica Riquelme. muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Mónica, ¿me oye?
Hola, profesora, buenas tardes. Sí, la escucho. Ya, ¿cómo está Quillota? Bien, hoy día ha hecho un poquito de frío, pero todo bien. Ya. Bueno, estamos ubicándonos en esta Edad Media, estamos en el siglo XII. Hay algunas cosas, quizás lo más relevante de este siglo XII eh, es la construcción de estas catedrales góticas, ¿verdad? Que son como la ópera, porque así como la ópera tiene pintura, diseño de traje, vestuario, música, canto, coro, etcétera, una catedral gótica, en ella convergen todas las artes, el dibujo, la arquitectura, los vitrales, la luz, el sonido, la música, la liturgia, todo es una obra enorme que integra todas las artes. Y en el siglo XII van a ser las artes del gótico. Em, Dijimos que el arte gótico entonces abarca todas las formas de la disciplina, es un estilo desarrollado en este siglo XII antes del Renacimiento en Europa y como características principales un arte inspirado por la fe cristiana, donde la luz es protagonista, por eso ese esfuerzo por teñir la luz en las vidrieras, ese esfuerzo por poner las estructuras por fuera para que puedan hacerse ventanas más grandes, trabaja colores vivos, colores intensos, es un arte refinado y elegante, tiene una gracia especial. El manejo de la piedra es muy delicado, como esas nervaduras que vemos en esta imagen de las bóvedas de crucería, que son autosoportantes. Sí, esa es la gracia que tiene, que la piedra clave que está arriba al medio está sujetando toda esa bóveda y se sujeta sola, se sujeta sola. Busca con esas puntas, busca esta línea ascendente de llevar nuestra mirada hacia arriba y va a contrastar con el arte del Renacimiento que va a obligar a la mirada hacia el lado, el humanismo. El gótico mira hacia arriba, como que busca a Dios. Todo es ascendente y mientras más arriba hay más pureza en el sentido que hay menos piedra, es más liviano, por una razón física, por supuesto, pero el gótico va a ser siempre más liviano arriba, más pesado abajo, como las torres que vimos el otro día del románico. Negando Antonella. Y ahí tenemos algunas imágenes de este arte gótico. Entonces, les decía que es un sentido ascendente. Nuestra mirada va hacia arriba. Fíjense que es mucho más alto que ancho. Si ustedes miran esta nave central de esta catedral, es mucho más alto que ancho. Y era un esfuerzo de toda la comunidad, de toda una ciudad. Cada uno, el que tenía dinero financiaba cosas, el que no tenía tanto dinero, bueno, llevaba agua a los obreros, pero todos podían ayudar, todos participaban y por lo tanto una catedral gótica era un orgullo para una ciudad, era un orgullo para todos. Eso vimos el otro día y esta es la gran característica, cómo se tiñe la luz. Yo busqué ahí algunas imágenes en que hoy día cuesta encontrar una imagen que nos dé una idea de cómo era la ambientación con esta luz que entraba coloreada, porque siempre están prendidas esas luces artificiales, esas ampolletas blancas, pero la foto de arriba a la izquierda quizás es la que como que nos da un poquito esa ilusión de ese color, de esa luz coloreada. Buenas tardes, Leonardo. Una luz que, una luz que era muy especial, una luz mística que trata de diferenciar el espacio interno, el espacio sagrado, con el espacio de afuera, con la luz del día. Esa es un poco la idea. Una cosa que era muy difícil, que no se las dije el otro día, es que ellos tenían unas técnicas para colorear los vidrios, de modo que pasaba la luz sin obstáculo. Pasa la luz coloreada, pero pasa la luz. Hay muchos vidrios que se hacen hoy día que son densos y finalmente no dejan pasar la luz. Estos vidrios tenían unas fórmulas perdidas que dejaban pasar la luz coloreada, pero pasaba la luz. Eso cuando no están pintados, porque hay una forma también de hacer vitrales pintando el vidrio, pero eso siempre va a restringir el paso de la luz. Cuando se pinta un vidrio, queda opaco.
demasiado opaco. Entonces, se van a hacer mezclas, pero a veces va a ser necesario pintar para hacer algunos detalles, por ejemplo, una cara, una mano. No pueden hacer tantos vidrios, entonces ellos van a pintar con líneas los dedos de la mano, pero siempre tratando de que sea lo menos posible, porque la pintura sobre el vidrio hace el vidrio más opaco y pasa menos luz. Bueno, y esta es la gracia, lo explicábamos en la clase pasada, la gracia de esta estructura que está por fuera, que permite esas grandes ventanas por donde pueda entrar la luz. Por eso yo les decía, la luz es muy protagonista y esa luz que ya veíamos en el siglo IV, cuando siglo V, las primeras construcciones, cuando los cristianos adoptan la basílica romana como idea para construir sus primeros templos, desde ese tiempo hay una preocupación por abrir el ábside. Lo primero que se hizo fue el ábside, esta parte redondeada, que va a ser el altar, donde los romanos ponían la estatua del emperador. Ellos van a abrir ventanas. Los romanos no tenían ventanas, los cristianos le van a hacer ventanas porque ellos están poniendo la orientación hacia Oriente, entonces necesitan que entre la luz, no solo para que se alumbre cuando están haciendo misa, sino que porque la luz tiene un significado para el hombre medieval, porque Cristo es la luz del mundo. Bueno, y del románico al gótico, ahí, fíjense que se repite ahí el siglo XII, el siglo XIII, se va a repetir, el gótico aparece en el XII y el románico sigue el XI, el XII y el siglo XIII. Son bien distintos, ¿verdad? Ambos tienen un tímpano. Recuerden que el tímpano es esta parte plana que tiene algunos relieves. Ambos tienen varias archivoltas, estas vueltas con imágenes, que en el caso del gótico va a ser muy marcado que van a ser ángeles. Mientras más arriba las figuras son más santas y mientras más abajo las figuras van a ser más mundanas. Los santos, por ejemplo, están ahí en ese plano al lado de la puerta, pero hacia arriba normalmente son ángeles. Y ahí llegó Claudia. Buenas tardes, Claudia. El otro día les explicaba eso, que la Virgen románica está cargada de simbolismo. Esta Virgen que tiene sentado en su regazo, tiene al niño Dios que nos bendice al modo de un pantocrátor, que es imagen bizantina. Ahí tenemos la de Montserrat, imagen románica. Esta es negrita, particularmente curiosa, porque no se sabe quién la hizo ni cómo. Es muy misterioso el origen de esta imagen, pero es negrita, ella y el niño. Antonella, ya, Antonella, sí, ya la tengo puesta. Gracias. A los que vienen llegando, aviso económico, la próxima semana no hay clase. Hay receso en todas las asignaturas. Bueno, esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar bien rapidito, solo a modo de recordatorio. La imagen románica y el contraste con la imagen gótica, que es más graciosa, tiene más movimiento, es más asimétrica. La imagen románica es más simétrica, las dos mitades muy iguales, pero esta tiene esa curvatura, ese movimiento, que si lo comparamos con la románica, claro, hay harta diferencia. Y veíamos esta Virgen Blanca y empiezan a aparecer detalles como más sofisticados, como esta sonrisa, esta interacción entre los personajes. Fíjense que el niño toma la barbilla de la Virgen lo sujeta del pecho, hay una complicidad entre los personajes. Bueno, es particularmente emotiva, es una obra muy emotiva. Y aquí también hay que aclarar, bueno, ahí está la postura, ¿verdad? Lo conversábamos el otro día, esa postura de la madre que pone al niño en la cadera, se produce esa curvatura, entonces el artista compensa con la cabeza inclinándose hacia el niño, sino quedaría como alejándose del niño, esa curvatura. Bueno, imágenes, imágenes góticas, muchísimas. Y les decía que eh, aquí tenemos que también volver a dos clases atrás cuando yo les hablaba de esos criterios de la estética medieval. La estética medieval mezcla mucho el contenido con la imagen que nos propone. O sea, es algo que vemos por fuera, pero que lo de afuera, la imagen, la piedra o lo que el material del que está hecho la obra,
nos muestra algo interior, un significado interior. Entonces, la estética medieval es muy, muy racional, pero al mismo tiempo tiene estas cosas emotivas, como esta sonrisa, esta complicidad entre la madre y el hijo, que es un tema de nunca acabar, porque uno podría estar mirándola, mirándola y no se agota, no se agota. Es como si estuviera viva. Entonces, nos presenta una situación permanente en el tiempo. Eso es muy medieval. La obra que no se agota, la obra profunda, cargada de contenido, ese contenido se apoya en lo que estamos viendo, en la materia bien dispuesta por el artista. Es una época también, hay que decirlo, hasta el siglo XIII aproximadamente, es muy nítida esta unión entre la fe y la razón, porque esta es una obra de fe, responde a una situación de fe, esta madre, la madre del Hijo de Dios, ¿verdad? El hijo que se somete a la madre, pero que ama a su madre. Bueno, hay toda una historia ahí emotiva, emotiva. Pero al mismo tiempo está toda la teología, está toda la parte del contenido y está la materia que el artista ha modelado. Bueno, hay una unión inseparable de la teología y de lo racional, de la fe y la razón. Eso es lo medieval. Hasta el siglo XIII, ningún problema, pero con Guillermo de Ockham, ahí tenemos un cambio importante y lo habrán estudiado en filosofía con el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Es que los universales ya no existen, existen solo como nombres y la razón no podría demostrar las verdades de la fe. Por lo tanto, se separa la fe de la razón, se separa la filosofía de la teología con Guillermo de Ockham. Esto ocurre, Guillermo de Ockham está ahí entre el siglo XIII y el siglo XIV y ya se empieza a sentar las bases para el humanismo y lo que va a pasar después en el Renacimiento. Y básicamente esta separación de la fe y la razón, la separación entre la filosofía y la teología, genera estos dos conceptos que nos han enseñado en el colegio, lo teocéntrico con la teología y lo antropocéntrico, más vinculado a la filosofía, a la ética, y se separan, y se van a separar y cada vez se van a ir separando más. Se separan con estas ideas de Guillermo de Ockham. ¿Alguien llegó que no la anoté? Bueno, después paso lista a los que me faltan. No se preocupe, me preocupo mucho de dejarlos a todos presentes. Así que, bueno, aquí tenemos chart entonces, Catedral Gótica, y algunas imágenes para seguir ilustrando esta idea de estas obras que congenian la fe y la razón. Fíjense, por ejemplo, esto es un reloj de sol, un reloj. La iglesia marcaba el tiempo de una ciudad con sus campanas, pero si usted quería saber la hora entre campana y campana, podía mirar este reloj y saber qué hora era. Un reloj de sol. Había como esa sintonía con la naturaleza, con las estaciones del año, con las fases de la luna, con las constelaciones que estaban en cada momento. eh, las constelaciones, los signos zodiacales, por ejemplo, aparecen en muchas obras religiosas. No estaba prohibido para nada, para nada. Aparecen muchas veces. Aquí tenemos la Catedral de Reims. Siempre recuerden mirando el ábside, dirigiéndose hacia el oriente. Aquí en la foto estaría, el norte estaría arriba, arriba del mapa, digamos, del plano. Y aquí tenemos este famosísimo ángel sonriente de la Catedral de Reims. Entonces, qué bonito es esa mezcla de técnica, porque esto es piedra, piedra esculpida, qué bonito es la técnica de la piedra, de la escultura, pero con esa vida que nos hace olvidar que vemos piedra y empezamos a ver a un personaje que sonríe, que está alegre, que nos da esperanza, porque eso es, ver este ángel da mucha alegría y esperanza. Ahí tenemos otro. Y la figura, fíjense el contraposto, ustedes repasaron las esculturas griegas, el periodo clásico, el contraposto, esa pierna que se está un poquito doblada, como la figura
mueve un poquito los hombros para acomodarse en esta posición de descanso, asimétrica, las dos mitades distintas, cómo gira la cabeza. Ya no es esa escultura de bloque como la escultura arcaica, y ustedes si han hecho la evaluación saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Hay un movimiento, hay variedad, no hay dos figuras iguales, hay variedad. Ahí tenemos a la Virgen con Santana, me parece que es la de la derecha. Bueno, ahí tenemos los ángeles. Y en Notre Dame de París, fíjense también, pleno siglo XII, 1163, veíamos estas esculturas de la fachada, la vidriera por el otro lado, esto es lo de por fuera vemos esas esculturas, la Virgen, Notre Dame, Nuestra Señora, y por dentro cómo pasa la luz coloreada. Ahí los nombres de las partes, el parte luz, esa escultura que está al medio entre las dos puertas, las dos hojas de las puertas. Luego tenemos ese tímpano, que es la parte plana donde se expone un relieve. Y las archivoltas son estas vueltas que generalmente son angelitos, que ya las teníamos en la escultura románica. Entonces vamos a mirar, recuerden que esto se alumbra con el sol de la tarde, el sol del poniente, porque estamos mirando hacia oriente. Entonces el sol de la mañana alumbra el altar por el ábside y por la tarde entonces se alumbran estas imágenes. Veíamos el otro día este juicio final. ¿Por qué? Porque el fin del día, el fin del mundo, el juicio final, ahí lo tenemos. Y yo les mencionaba esto. Fíjense cómo Cristo está en esta parte redonda, tiene los pies apoyados en esta, es la bóveda celeste. Yo les traje esta imagen del lado izquierdo, de un libro, es una ilustración en que aparece eh, el Dios creador. Y fíjense el concepto que tenemos ahí está con un compás, está diseñando este círculo, tierra al medio, rodeado de agua, y sobre esto sería el mundo, y sobre todo esto estaría esta bóveda donde están las estrellas. Y este Dios creador está encima de todo esto. Él ha creado esta tierra con esta agua alrededor. Aquí tenemos otra imagen de la creación del mundo. Miren, este es un fresco del baptisterio de Padua. Es un fresco pintado en la muralla. Mírenlo, es del 1375, o sea, estamos en el siglo XIV. Pero miren, tenemos el mundo, la misma idea. La tierra rodeada de agua. Se meten ahí unos lagos, algunos ríos, pero está toda la tierra, al final todos los continentes, el mundo conocido, está rodeado de agua. Y más afuera, fíjense, los animales, pero también van recordando los signos zodiacales, los signos del zodiaco. Y este Dios creador, que se parece mucho a Cristo, fíjense que no es un viejito tata, el Padre, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, todo junto, pero es un Dios joven, es un Dios como Cristo, con barba, con pelo oscuro, y está con sus ángeles alrededor en este ámbito dorado, siempre en los iconos el ámbito dorado es el ámbito de lo sagrado. Pero todo eso está como fuera de este mundo. Esa es la concepción de la creación del mundo. Y habría que agregar, que nos sale en la imagen, el inframundo, que los griegos pensaban estaba bajo nuestros pies, o sea, hacia abajo, hacia el fondo. Ahí tenemos entonces la imagen que vemos en Notre Dame, está representando eso, el mundo, esa bóveda, como la imagen que vemos a la derecha, esa bóveda donde están las estrellas, y el cielo, Cristo, está más allá de esa bóveda. ¿Y qué tenemos más abajo? Tenemos agua. Estas ondas son agua, es esa agua que rodea la tierra, agua. Entonces, no es que tuvieran la concepción de la tierra esférica, sino que están recreando esto que vemos acá, la bóveda, el mundo y el cielo, donde está. Fíjense que este hombre, me encanta esta imagen, que él se asoma, así como que sale por la bóveda y se asoma al cielo. Asoma, tiene su cuerpo en la tierra, pero tiene la cabeza en el cielo. Qué bonito. Bueno, el portal de la izquierda, el portal de la Virgen, que el otro día se los mostré muy rapidito,
le vamos a dar una mirada un poquito más detenida. Es el único que está enmarcado así como en un triángulo, aquí arriba, esto. El único que está enmarcado en ese triángulo, las otras dos puertas no. Y demos una miradita al tímpano, ahí tenemos un tímpano de 3 pisos, tenemos los patriarcas abajo, que están, generalmente son personajes del Antiguo Testamento, o los patriarcas es que fueron los primeros sucesores de los apóstoles. El arca de la alianza al medio y la dormición de la Virgen. Y esa dormición obedece un poco a los iconos bizantinos. La Virgen, según la tradición oriental, la Virgen murió, la iban a enterrar y su cuerpo desapareció. Desapareció porque sube al cielo en cuerpo y alma y en el cielo habría sido coronada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces lo que vemos arriba es la coronación y la dormición. La dormición es la tradición bizantina. La ascensión al cielo es de toda la Iglesia Católica. Ahí está la coronación y miren las imágenes, miren los que están alrededor. Alrededor son figuras de ángeles, esto que yo les comentaba, que siempre las archivoltas son imágenes de seres muy puros, muy puros. Mientras más arriba son más puros. Abajo están los santos y el resto de personajes. Bueno, el Cristo es muy, muy elegante, un ángel a cada lado y ese ángel trae la corona que pone sobre la Virgen. Bueno, y la dormición, esto es lo que yo les comentaba, viene de toda esa idea bizantina. Ahí yo les traje algunas muestras de íconos, íconos. Íconos que pueden ser de hace 500 años, hace 300 años, de hace 20 años o de hace 10 minutos. Los íconos se pintan igual, siempre es como la misma idea. La Virgen acostadita en una cama, puede cambiar un poco, fíjense el paño de la cama, pero aparece Cristo al lado, Cristo recibiendo el alma. Esa guagüita es el alma, es el alma. Alrededor hay ángeles siempre y está llevando esa alma al cielo. Bueno, la dormición de la Virgen, tema bizantino, aparece aquí representada entonces en ese tímpano. Ahí está la dormición de la Virgen. Ahí tenemos los patriarcas custodiando el arca de la alianza. Y ahí se ve la vista entonces del primer piso y del segundo piso de este tímpano. Y en el parte luz, es muy interesante porque el parte luz, tenemos una imagen de la Virgen coronada, ya está coronada con el niño. Miren la elegancia de esta figura, por favor. Es lo que está aquí abajo. Esto es el parte luz, la imagen que está ahí entre las dos hojas de la puerta. Y está ella exactamente encima de el pecado original. El pecado original que tenemos a Adán y Eva, el árbol y el fruto prohibido, etcétera. Entonces, ella, fíjense el tamaño, ella muchísimo más grande, 3 veces más grande que toda la escena del pecado original. Antonella, si quiere abre su micrófono. Tenía entendido que la media pensaban que la Tierra era redonda. Es que redonda, pero como un plato. Hola, profesora. Diga, Ah, redonda como un plato. claro, redonda como un plato. Mm, Redonda como un ya plato. entiendo. No esférica. Redonda como un plato con una cúpula encima, como un vidrio, donde estaban las Pero, estrellas. pero puede ser que no todos sostenían eso y que algunos sí pensaban que era esférica. Por supuesto que había gente que sabía que la Tierra era esférica. Claro que había gente, los griegos, Entiendo. habían algunos, claro, es que existen las dos cosas, porque los griegos pensaban que la Tierra era plana, que el inframundo estaba bajo nuestros pies, porque que era muy helado, porque uno entra a una cueva y hace frío, ¿verdad? Ujú, Y arriba estaban las estrellas y estas estrellas se movían y el sol, los egipcios también pensaban eso, que el sol salía por un lado, se escondía por el otro, ellos tenían unas divinidades que se comían el sol y que después lo botaban al día siguiente, cosas así. Pero la tierra plana, pero había personas, había griegos más sabios que sabían que la tierra era esférica
Y durante la Edad Media también hubo grupos, pero era muy una élite que sabían, o por lo menos sospechaban que la Tierra era esférica. Pero la creencia Mm, extendida, la creencia vulgar, la creencia de todo el mundo, era esa, que la Tierra era como un plato entiendo. redondo con, a ver, como, ¿cómo le explico? Como una cazuela, como un plato de cazuela, así como el caldito alrededor, con la carne, con la papa, etcétera, pero el caldito alrededor y con un plato encima que tapaba donde estaban las estrellas. Pero era un Ya, plato hondo, entiendo, era un plato hondo porque tenía un inframundo. Eso, claro. qué bestia. Transformé toda la creación en un plato de cazuela. Pero ustedes me entienden. Bueno, lo que les estaba comentando es la proporción acá entre esta Virgen 3 veces más grande que esta escena. Entonces aquí está el pecado y ella es en el fondo el remedio a este pecado. Ella es la nueva Eva en la Edad Media. La llaman la nueva Eva. Incluso hay algunos poemas por ahí que hablan de Ave y Eva. Ave María, Eva. Eva el pecado y Ave María que entra la salvación. Bueno, y las gárgolas son un temazo porque a los alumnos siempre les produce mucha curiosidad. ¿Qué son las gárgolas? Las gárgolas, fin práctico, son como las que ven acá, son para botar las aguas que se recogen del techo cuando llueve. Son huecas, tienen una tubería y por la boca botan agua del techo. Es una forma para evacuar estas aguas de la lluvia. Pero era el lugar también donde los artistas podían explayarse y podían fantasear y podían hacer cosas locas que no podían hacer en las esculturas más tradicionales que estaban muy mandadas. Pero las gárgolas además tienen un significado muy profundo porque las gárgolas están mirando al mundo, están mirando al mundo. Eh, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el mausoleo de Gala Placidia, por fuera era todo como ladrillo opaco, ninguna decoración, y por dentro lleno de mosaico y láminas de oro y brillo y diseño, etcétera. Es como por dentro, maravilloso, por fuera, nada, porque afuera está el mundo. Entonces, lo que mira el mundo, esos son las gárgolas, las que miran al mundo. Y tienen rasgos humanos, pero también animales, porque son ángeles caídos. Entonces, son demonios humillados, son demonios que están humillados porque no pueden entrar en el espacio sagrado, se tienen que quedar afuera, están mirando al mundo y tienen rasgos humanos. Eh, Durante la Edad Media, la bestia, aparecen muchas bestias. Estoy pensando, por ejemplo, en el Panteón de Reyes, de León, en España, las pinturas, un montón de bestias, animales extraños o figuras humanas con rasgos animales, porque la idea es que lo que se aparta de lo que se aparta de lo que Dios quería en su plan original, lo que se aparta del bien, se va deformando. ¿Y cómo mostramos esa deformación del mal? A través de estos animales o de figuras que fueron humanas, pero fueron perdiendo esa belleza del ser humano y se fueron animalizando. Esa es un poco la idea. Se pusieron bestias, se pusieron bestias. Eso lo va a recoger también Miguel Ángel en la parte en el juicio final, la parte de la entrada al infierno, en que las figuras cada vez se van deshumanizando y le salen orejas largas, hocicos, pezuñas y rasgos muy animales. Es la manera gráfica que tienen los artistas de mostrar esa deshumanización. Entonces, tiene algunos rasgos eh, todavía humanos, pero también tiene muchos rasgos animales como una forma de mostrar esa deshumanización. Fíjense, estos son muy animales. Fíjense el cuerpo este, si no es por la cabeza parece un cuerpo humano, pero la cabeza es muy animal. Y están afuera revoloteando en distintos lugares y no pueden entrar al espacio sagrado. El hombre sí, nosotros podemos entrar al espacio sagrado, ellos no.
están castigados, tienen que quedarse afuera, mirando al mundo. Este tiene cacho, pero fíjense los hombros, el brazo, pero son seres deformes. Esa deformidad, eh, miren por ejemplo la desproporción entre, miren las patas de animal, el brazo corto, la cabeza deformada, tiene rasgos humanos, pero la cabeza está completamente deformada. Entonces, y eso es muy medieval porque en el fondo está mostrando este contraste entre la gracia, la belleza, la armonía y la bondad de la imagen de la Virgen con el niño, contra la desgracia, la fealdad, la desproporción y la monstruosidad. En el fondo, esa monstruosidad es la no bondad, es la maldad. La maldad. Esto es un demonio, un demonio. Y este más humillado todavía, este está en Alemania, en Friburgo, fíjense, por el ano sale el agua de los techos. Bueno, esto también lo vimos, pero así como para ya ir cerrando el tema del arte gótico, eh, es un arte cristiano, se hace para Dios, y por eso mismo ese cuidado con cada detalle, véase o no se vea. Si lo ve la gente o no lo ve, como estas torres en altura, que desde abajo nadie las iba a ver, pero Dios mira esto, entonces está todo muy bien terminado, incluso en lo que no se ve. Vamos a la clase 11, la que no vamos a tener la próxima semana. Algo les quiero adelantar y lo voy a terminar de demostrar en 2 semanas más, pero seguimos acá. Eh, la unidad 2, espiritualidad e imperfección supuesta de la expresión artística medieval, la búsqueda del realismo y el detalle, las muy ricas obras del Duque de Berry. Algo les tengo que comentar de la Divina Comedia de Dante, de la literatura e inicio del fin de la Edad Media. La falta de valores del Bajo Medievo, la peste negra, ahí la tenemos en 1348, Guillermo de Ockham y el nominalismo y la aparición de las herejías. Bueno, no se asusten, no les voy a hablar tantas de esas cosas porque ustedes también las estudian en otras asignaturas, pero sí yo quisiera como esas mismas ideas ir mostrándolas en esto, a través del arte. Cimabue, Giotto, Duccio, Dante, y les quiero mostrar una obra interesante, esta de Lorenzetti, El Buen Gobierno, y si alcanzo, tal vez no alcance, si alcanzo, les voy a mostrar algo de Van der Weyden, que es pintura flamenca del siglo XV. Estamos aquí ya en la alta edad media y antes de la edad moderna. Fíjense que yo puse aquí un cuadradito que busqué una mezcla de estos dos colores, entre el verde y el naranja, si mezclamos, me da este color. ¿Por qué? Porque en la alta edad media, lo que quiero explicarle es que no hubo un día así como hoy es el último día de la Edad Media y mañana vamos a estar en el Renacimiento. No, este fue un cambio bien gradual y especialmente el siglo XV en el arte mantiene muchas características del arte medieval, pero se empiezan a incorporar ideas nuevas. Entonces, yo diría que alrededor ya del fin del 1300, en el arte se habla del 300, 1300, 400, el 1400, o sea, el siglo XV, y el Cinquecento. Pero a final del 1300 y el 1400 todavía hay muchos patrones estéticos medievales dando vuelta y empiezan a aparecer algunas ideas nuevas. Entonces, es un tiempo bien de transición, bien de transición. Entonces, veamos algo de cómo se fue produciendo este cambio de la Edad Media y de lo gótico hacia el Renacimiento, que es lo que ya vamos a estar viendo en 2 semanas más. Cimabue, Duccio, Giotto, son contemporáneos. Miren esto es medieval, del año 1011, una crucifixión en Grecia, Osios Lucas, una iglesia de piedra. En la entrada, en el nártex, está esto, un Cristo a la manera como se hacían los iconos 100 años y 200 y 300 años antes, igual. La Virgen, San Juan, el Cristo muerto. eh, Miren la figura humana, el abdomen, miren los brazos. Bueno, esto es medieval todavía.
Miren lo que hace Cimabue. Cimabue, pintor en Italia, hoy día es Italia, pero sigue la misma línea. Sigue la misma línea. Cimabue pinta en el 1200 y algo, 1260 por ahí. Pinta ese Cristo. Fíjense, siguiendo un poco el mismo patrón. No hay mucha diferencia entre 1011 y 1160. Y miren lo que hace Giotto, el de la derecha. Aquí ya tenemos una diferencia. Y esto, aquí me quiero detener un minutín. ¿Cuál es la diferencia entre Cimabue y Giotto? Que Giotto está buscando una figura más natural. Entonces ya el abdomen lo está estudiando un poquito más. Los brazos los está estudiando un poquito más también. Está buscando hacer una cabeza más humana. ¿Se fijan? Este está más dibujado todavía. Entonces, una primera diferencia entre Giotto y Cimabue es esa búsqueda de la naturalidad, el estudio anatómico, que va a ir aumentando cada vez más hasta el Renacimiento. Miren, lo logran ver, ¿verdad? Esa diferencia. La de Cimabue es más esquemática, es un dibujo más lineal, mucho más esquemático. En cambio, Giotto parece que ya está tratando de entender la anatomía, está dando como ese toque más real, está tratando de hacer una figura humana mucho más real. Aquí tenemos la fecha, se las dejo. Cimabue, fíjense, él nace en 1240, y muere en 1302. Ducho, contemporáneo, 1255. Ya, Dante, de la misma época. O sea, son figuras que estamos aquí entrando en el 1300. O sea, estamos entrando en el siglo XIV. Después vamos a tener los grandes del Renacimiento. Acá tenemos a Verrocchio, a Piero de la Francesca, bueno, Masaccio, etcétera. Más adelante vamos a ver, les quiero mostrar algunas cositas de estos pintores, pero aquí se está produciendo el cambio entre la Edad Media y el Renacimiento. Yo le puse así un gótico italiano o pre-renacentista. En los libros no hablan mucho de pre-renacentista, pero ustedes me entienden, acá se está produciendo el cambio, por eso algunos van a decir que Giotto es el primer pintor italiano. Italiano existía, la península itálica eran varios reinos separados, pero muchos historiadores dicen que Giotto es el primer pintor italiano porque hace un cambio. Y Vasari después va a empezar justamente con Giotto sus libros y su análisis de las vidas de los más importantes pintores. Mire, acá estamos en la Galería de los Uffizi en Florencia y en esta sala hay 3 cuadros, aquí se ven, en la foto se ven 2, pero hay un tercero. Hay 3 cuadros así de grande de la Madonna de la Majestad, que es una virgen sentada en un trono. Una de Duccio, una de Cimabue y una de Giotto. Vamos a ver, vamos a ver las 3. Vamos a verlas. Ahí tienen las 3. Miren un minuto mientras pongo en la lista a Belén Romero. Miren ahí. Parecen lo mismo. Son 3 vírgenes sentadas en un trono, rodeadas de ángeles. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que Cimabue todavía es un icono. Todavía es como un icono bizantino. Duccio también. Todavía es como un icono bizantino. Pero Giotto es más natural. ¿En qué lo notamos? Los paños, el tratamiento de la cara, de la figura. Esto es egipcio, solo para mostrarle un concepto, la jerarquización. Los egipcios cuando ponían, por ejemplo, aquí hay un personaje con su señora, la señora es más chica, porque él es más importante que ella. Y los hijos son menos importantes, entonces lo hacen más chicos, pero con proporciones de grande. Lo mismo ocurre acá. La señora con su marido, él era enano, fíjense. Entonces el artista discurrió ponerlo así sentadito para que no se note la diferencia de estatura. Y los hijos aparecen acá, pero muy chicos, pero con proporciones de grande. Esto se llama jerarquización. Personaje importante se hace grande y menos importante, manteniendo la proporción, se van achicando. Esto hacían los egipcios. Y miren lo que pasa acá. Si la Virgen se pone de pie, es mucho más grande que cualquiera de estos ángeles.
¿Se fijan? Porque ella es más importante que los ángeles. Entonces, el artista usa esa jerarquía. Esto es muy medieval todavía. Personaje importante, gigantesco. Personaje menos importante, más chico. Miren el tratamiento de paño, con esos hilos de oro encima, muy a la manera del icono bizantino. La mano larga, dedos largos, la carita, miren, las caritas de los ángeles son todos hermanos, todos iguales, todos iguales. La carita de la Virgen también. Si comparamos con la imagen de Giotto, ya los paños son muy distintos. Giotto está produciendo ese cambio, y, pero sigue manteniendo la idea de esta Virgen, de esta Madonna, de la majestad sentada en un trono con el niño sentado en su rodilla. El tema es el mismo, pero el tratamiento es completamente distinto. Si comparamos esas caritas, la de Giotto es mucho más natural. Hacia allá se encamina la pintura, hacia la búsqueda de la naturalidad. Después le van a agregar perspectiva y ya con eso terminan de completar, digamos, los recursos para la representación natural de las cosas. Entonces, eso es lo que está pasando entre Cimabue y Giotto, la búsqueda de la naturalidad. Un autor de la época va a decir en 1400, Giotto tradujo el arte de la pintura del griego al latín. ¿Qué quiere decir esa frase? Que el icono griego eran todos iguales, eran de esa forma, muy pauteado, muy rígido. Sí, el artista no tenía margen de innovación, pero eh, Giotto traduce esa imagen bizantina al latín, porque del griego al latín, porque en la península cerca de Roma, donde se hablaba, acuérdense que el imperio se dividió en dos, y queda una parte con Bizancio hablando griego y una parte con Roma de capital hablando latín. Entonces traduce el arte, el mismo tema de la Virgen con el niño, del icono griego en la península itálica al latín. O sea, le pone su estilo personal, más natural, mucho más natural. Por eso dice, traduce la pintura del griego al latín. Miren los detalles. Creo que las imágenes se hablan por sí solas, ¿verdad? El icono es más esquemático, está cargadísimo de simbolismo, ya lo hablamos, este niño sentado en las rodillas de la madre, las estrellas que tiene en el manto, esas 3 estrellas que aluden a la relación de ella con la Trinidad. Bueno, pero la imagen de Giotto es muchísimo más natural. Eh, las caritas, distinto. Miren este detalle juguetón, cómo pesca el dedo de la madre, le está tratando de apretar el dedo y al mismo tiempo le está quizás dando la flor. Bueno, Cimabue pintó esta otra imagen y sigue la misma idea de esa jerarquización. Ella es muy grande, si ella se pone de pie es muchísimo más grande que este santo, por ejemplo. Y Ducho está ahí entre Giotto y Cimabue, pero más cercano a Cimabue, pinta esto. Esta es una imagen, este es un altar. Esto es un altar que tenía también imágenes por detrás. Entonces tiene una predela, que es esto de abajo, con escenas tipo cómic, escenas de la vida de la Virgen, y arriba está la Virgen en el centro y rodeada de ángeles. Esta es una de las escenas que está por detrás. Y miren esto. Con Ducho, acuérdense que estamos todavía en la Edad Media. Hay una perspectiva. Nunca digan que durante la Edad Media no había perspectiva, porque eso es falso. Había perspectiva. Lo que no había era esa perspectiva con todas las líneas yendo a un único punto de fuga que está generalmente en el centro, que es lo que van a hacer en el Renacimiento. Pero perspectiva había. Lo que pasa es que la perspectiva está al servicio de explicar la idea, contar la historia, el ángel que aparece a la Virgen, anunciarle que va a ser la madre del Salvador. Todo está apuntando a contarnos la historia. Eso es en lo medieval. Si las líneas van todas al mismo punto de fuga, da lo mismo. Esta es la perspectiva renacentista. ¿Se fijan?
todo va a un único punto. Durante la Edad Media, como que cada cosa va a su propio punto. Esta es la perspectiva del Renacimiento. Esta es la perspectiva que va a aparecer en el 480. Pero Ducho pinta esto, y esto es un poquito absurdo. Fíjense esta, esta roca que va como subiendo, ese fondo dorado, que es ese ámbito sagrado propio de la pintura medieval. Esta barca que es absurda, porque es como chica para estos dos personajes. O esto, por ejemplo, el lavado de pie. Miren cómo se amontonan los personajes acá. Esto es como los iconos. Pinta a los 4 de adelante y los demás son cabecitas asomadas entre medio, que se van poniendo más arriba. O esto, por ejemplo. Seguimos con Ducho. Miren la perspectiva. Claro, una última cena. Fíjense que a los de adelante no les puso aureola para no entorpecer el dibujo, no tapar tanto la mesa, pero tenemos al mismo tiempo un plato visto de arriba y un jarro visto de lado. Y la mesa vemos mucho de arriba de la mesa, como es como esos dibujos que hacíamos cuando estábamos en kinder, que ponemos la mesa como mirando y presentando la mesa como abatida hacia el espectador. Bueno, seguimos con Ducho, Cristo entre los dos ladrones, y fíjense, este es el ladrón bueno, ustedes se pueden dar cuenta cuál es el bueno y cuál es el malo. El bueno mira, tiene la cabeza vuelta hacia Cristo y Cristo vuelto hacia él. Este le da vuelta la cara. Este es el ladrón malo, el que no se arrepintió. Y fíjense lo que pasa abajo. Hay dos mundos. Aquí tenemos a la Virgen, aquí hay santos. Acá ella mira a Cristo. Acá tenemos un desorden, hay pelea, caos debajo del ladrón. O sea, todo es muy, muy gráfico. Y con Giotto pasa algo muy bonito. Giotto le encargan esta capilla, él hace el diseño de esta capilla que está en Padua. Quizás esta es su obra maestra, es una capilla preciosa porque es pequeñita, como la ven, una puerta, una nave, adentro caben 20 personas, es muy pequeñita, tiene ventanas por un solo lado. Fíjense que el muro que ustedes ven ahí no tiene ventanas, no tiene, tiene solo ventanas a un lado y son tres pisos de pintura. Tres pisos de pintura que van dando vuelta, parten arriba y baja un piso y da la vuelta y baja otro piso y da la vuelta en espiral. Y al fondo un juicio final. Ahí la tienen. Aquí estamos mirando hacia el altar y este es el muro que tiene ventana. El otro muro no tiene ventana. Y empiezan acá las escenas. Arriba, vida de la Virgen y después la vida de Jesús. Aquí tenemos la huida a Egipto, por ejemplo. Aquí está la presentación en el templo. Y miren esto, acá, aquí en esto, a los dos lados, aquí justamente ahí y acá, hay un dibujito como este. Miren eso. Una perspectiva y todo eso está pintado, trampa al ojo. No es una ventana, está pintado, es falso. Pero recrea la perspectiva de esas nervaduras góticas y recrea además una especie de móvil, como una lámpara, con figuras en un espacio. O sea, está trabajando en perspectiva. Ah, Giotto se las trae porque Giotto sabía perspectiva, sabía, pero no la usa, no la despliega totalmente. Pero miren lo que hace, acá hay una cosa bien curiosa. Por favor, vean esto. A la izquierda tenemos eh, el Padre y la Virgen, esto es Evangelio Apócrifo. Según los Evangelios Apócrifos, Joaquín, el Padre de la Virgen, habría sido expulsado del templo porque no tenía descendencia. Entonces aquí lo están echando, al lado izquierdo lo están echando. Pasan varias cosas, él hace un sacrificio, va al desierto, vuelve, se encuentra con su mujer en Santa Ana, en la Puerta Áurea, todo eso está pintado. Vuelve a Jerusalén, nace su hija, la Virgen María, y a poco tiempo él la lleva al templo y la presenta en el templo. Entonces son las dos caras de una moneda, porque aquí lo estaban echando al lado izquierdo y a la derecha vemos como él ya no está humillado, él lleva a su hija a presentarla al templo. Pero aquí viene lo raro. Miren el edificio, es el mismo, pero visto del otro lado.
acá lo estamos mirando como por detrás y acá lo estamos mirando como por delante. O sea, Giotto nos da vuelta a esto. Eso es fascinante, la capacidad de este hombre para imaginar el objeto y moverlo en su cabeza. Entonces nos presenta la escena por un lado, la escena mala, y por el otro lado, la escena buena. Bueno, y aquí tenemos otra similitud. Esta es la imagen que tengo aquí en mi espalda. Si me ven, ahí es esta. Tenemos el nacimiento, la Virgen con el niño cuando lo recibe cuando nació y aquí cuando lo recibe cuando murió. Y hay un paralelo, se parecen en la postura, así como recostado, y siempre ángeles revoloteando alrededor. Bueno, la última cena, el Cristo azotado, esta es muy rara porque aquí aparece con un paño, o sea, una capa de brocato muy elegante, cosa que no ocurrió en la realidad cuando Cristo fue azotado, le ponen la corona de espina, nunca tuvo esa capa elegante de rey, de brocato, dorada, brillante. Y Giotto se la pone porque nos está mostrando la realeza, o sea, nos muestra la escena en que lo están escupiendo y azotando, etcétera, pero nos muestra también el trasfondo. Él es un rey, es el rey que entonces lo pinta como rey. Acá nos pone al novio al medio, por ejemplo, y a Cristo lo pone al lado izquierdo, pero con la misma ropa del novio, porque Cristo es el novio de la iglesia. Entonces, por eso tiene la novia a un lado y la Virgen al otro. Bueno, la boda de Caná. Y vamos a esto y aquí nos vamos a ir conectando también con Dante, porque aquí en el fondo tenemos este juicio final y miren los detalles. Como todos los juicios finales, que hay muchos juicios finales, incluso el más famoso es el de Miguel Ángel, pero este es muy anterior porque este es del 1300 y tanto. Pero miren, siempre los juicios finales tienen una lectura como el reloj. Entonces, aquí están saliendo los muertos de las tumbas, van subiendo al cielo. Aquí al medio tenemos a Cristo, juez, rodeado de los 12 apóstoles. Esto es visión del Apocalipsis. Arriba están las cortes del cielo. Y aquí va entrando, fíjese, hay una llama que es el infierno. Los condenados se van al infierno por esta llama. Pero aquí pasa una cosa muy rara porque empieza como en llamas, pero al final el infierno es frío y tenemos un demonio azul. Ahí no sé si lo notan, acaban cayendo entonces los condenados, pero tenemos un infierno azul. ¿Qué es eso? Esa es la influencia ya de la literatura griega. Para los griegos, el inframundo, y se los dije hace un rato, también pensaban que el reino de Hades estaba bajo nuestros pies y era un reino frío, porque cuando uno entra a una cueva hace frío. Entonces, pero bajo, literalmente debajo de nuestros pies. Y los muertos bajaban a este inframundo y perdían la memoria. Entonces ellos no se acordaban ni quién eran ni nada y no sufrían mucho porque tampoco se acordaban que habían sido reyes o lo que hayan sido. Esa era la creencia para los griegos en la antigüedad, pero era un lugar frío. Y Giotto nos presenta de alguna manera un infierno frío con un demonio frío. Y ahí está la amistad también que tenía porque Giotto se conocía con Dante. Entonces, y ya estamos asomándonos a este humanismo, que es este movimiento cultural del siglo XIV, el siglo XIV con una formación del hombre por medio del estudio de los clásicos, Cicerón, Aristóteles, un desarrollo de la filología también, y en la literatura se van a manifestar con Dante, la Divina Comedia, la obra más importante, Petrarca, algunos sonetos, Boccaccio, el de Camerón, y bueno, y hay otros personajes en otros países, como este Rabelais, el Cardenal Cisnero en España, Tomás Moro en Inglaterra, Erasmo de Rotterdam también, lo podríamos agregar a esta lista de estos precursores de la literatura renacentista que tienen en común, que han puesto de alguna manera temas humanos
A veces, en el caso de la Divina Comedia, es el tema religioso, teológico, de la existencia del cielo, el infierno, el purgatorio, pero Dante va a recorrer estos lugares con Virgilio, que es un poeta latino. Entonces, hay ahí una mezcla en el fondo de lo antiguo, de lo precristiano, con lo cristiano. Otra cosa que es bien importante tener en cuenta que en este siglo XIV tenemos la peste negra. ¿En qué influye la peste negra? En que hubo una gran desesperanza eh, porque todas las familias de Europa empezaron a perder a sus parientes, no sabían de dónde venía esto, había una desesperación, realmente una desesperación durante varios años. Y, y eso trajo también como esta idea, que no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en pandemia, había un poco de eso de tratar de disfrutar la vida, lo poco que a uno le iba quedando de vida, tratar de disfrutarlo. Y eso pasó en esta época, que ellos veían que cualquier día cualquiera de ellos se moría, entonces había que disfrutar la vida. Y se empiezan a escribir cosas y el de Camerón un poco va de eso, de disfrutemos la vida, pasémoslo bien, porque mañana podríamos estar muertos. Y Dante, ¿cuál es la novedad de Dante? Así como Giotto empieza a buscar esa realidad del estudio anatómico, esa realidad en la representación de los paños, de los rostros, de las manos, Dante es el primero que primero no escribe en latín, escribe en su lengua vernácula, que es el italiano, un italiano antiguo, pero escribe en su lengua. Usa el tema cristiano de esto, eh, la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio, pero le da una vuelta en el sentido que también recupera algunos elementos propios de lo que pensaba el mundo de la antigüedad. Entonces, cuando baja estos círculos al infierno, es un poco muy parecido al viaje al viaje que podría haber hecho, no sé, Orfeo en busca de Eurídice en la antigüedad, en los mitos. Ahí tenemos una máscara mortuoria, se usaba, la gente importante le tomaban una máscara cuando moría de yeso para recordar su rostro. Y ahí tenemos la de Dante, por eso sabemos que tenía esa nariz, esa cara angulosa. Ahí la tienen. Bueno, ahí tienen una reconstrucción de su rostro. Un hombre bastante fascinante, bastante fascinante porque es un hombre que se dedicó a varias cosas. Él era boticario. En algún minuto él recupera sus estudios de boticario porque había que entrar en un gremio para poder funcionar socialmente. Fue embajador, escribe y su matrimonio fue acordado siendo él muy, muy joven, pero él en algún minuto él ve a esta niña que lo fascina, Beatriz. La vio una vez, se enamoró de ella y hace todo lo que escribe lo hace buscándola a ella, de alguna manera. Ella murió muy joven porque al parecer ella se casó y murió muy joven, como solía ser, que generalmente morían en los partos. Bueno, ahí tenemos algunas obras, está Vita Nuova, por ejemplo, con la Divina Comedia, la más famosa, y muy pintada esta escena de él cuando encuentra a esta niña que no es como este dibujo, sino que ella era muy joven, tenía 9 años, creo, cuando la ve y se enamora de ella perdidamente. Ahí tenemos otra recreación. Y estas imágenes que yo les muestro son imágenes del siglo XIX porque son escenas, aprovecho de hablar un poquito del romanticismo. El siglo XIX, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es buscar estas historias que tienen sufrimiento, que tienen sentimiento, que uno dice, ¡ah! ¿Cómo pasó esto? Ese es el tema que le gusta al artista del romanticismo. Entonces siempre miran en el pasado este tipo de historias porque están cargadas de patos, cargadas de sufrimiento. Bueno, pintado por artistas como Signorelli, que es un contemporáneo. Ahí están los círculos hasta llegar. Y fíjense que el infierno está aquí al final. Es gélido, gélido, un páramo. Bueno, uy, ¿qué hice? Ahí estamos. Bueno, y en algún momento él en el canto 11 menciona a Giotto y a Cimabue. Lo menciona.
y se sabe que se conocieron. Entonces, así como Dante cita a Giotto y Giotto cita a Dante cuando hace este infierno frío. Bueno, ahí está la tumba vacía en Florencia porque él por razones políticas, él era güelfo y recuerden que el problema entre güelfos y gibelinos fue bastante largo. Él termina siendo desterrado de Florencia y muere en Ravenna, donde finalmente fue sepultado. Después Florencia lo reclamó cuando ya era famoso, importante y todo, pero sus restos quedaron siempre en Ravenna y la tumba de Florencia vacía. Ahí lo tienen, él fuera de la ciudad, desterrado, nunca más volvió. La casa de Dante, aquí les traje algunas curiosidades. La casa de Dante en Florencia se puede visitar muy cerca del Duomo, en una callecita. Se encuentra todavía esta iglesia de Santa Margarita de Cherchi. Es una iglesia medieval frecuentada por la familia de Beatriz. Está la tumba y, bueno, aquí está la iglesia de Dante y adentro, bueno, hay pintura, ahí va él llorando, pinturas románticas del siglo XIX, mostrándolo a él arrancando ahí de pena de ver que Beatriz se había casado con otro. Pero ahí está la iglesia y la tumba de Beatriz todavía. Este es un cuadro también que lo muestra como embajador. ¿Y qué podríamos agregar de esta época? Aquí les dejo una comparación entre estas dos mentalidades, la mentalidad medieval y la renacentista. El hombre medieval basado en la agricultura, la estabilidad, en cambio el Renacimiento más basado en la ciudad, en el cambio. Hay una conciencia durante la Edad Media de la dependencia de otro, en cambio en el hombre del Renacimiento hay fuerzas racionales y la búsqueda de la superación del destino, con incluso nuevos grupos sociales como la burguesía. Durante la Edad Media se castiga severamente la usura y el lucro. En cambio, en el Renacimiento el comercio aumenta muchísimo y ya no se mira tan mal la utilidad, la ganancia y el lucro. Hay nuevas formas económicas ya desde el siglo XII. Aparecen nuevas formas económicas. Lo que ven en este momento es una letra de cambio. Aparece el crédito, aparecen los préstamos a intereses, la contabilidad, por lo que les decía, ya no se mira tan mal el lucro. En Italia aparece el Estado moderno, nace en Italia, entre comillas, porque es la península itálica, nace el Estado moderno de la unión de estas nuevas fuerzas económicas que no son nobleza, sino que son grandes banqueros, por ejemplo, como los Medici, aparece esta nueva clase social, la burguesía. Si le agregamos el derecho romano, nace este Stato, una nueva forma de gobierno. Y en ese sentido yo les quiero mostrar esta obra, ya parece que no les voy a mostrar lo de la pintura flamenca. Esto es de Ambrogio Lorenzetti, La alegoría del buen gobierno. Es un detalle, es una obra, fíjense, 1340, o sea, una obra contemporánea de Giotto, de Dante, de Guillermo de Ockham, contemporáneo. Pero miren esto está no es una obra religiosa, es una obra que está en el Palacio de Gobierno de Siena, en la Sala de los Nove, donde se reunían para, en el fondo, decidir los destinos de la ciudad. Aparece esto, una alegoría del buen y del mal gobierno. Este es el pedazo del buen gobierno. ¿Y qué vemos en el buen gobierno? Vemos arte, hay gente bailando, hay tranquilidad, hay gente comprando en los negocios, hay gente construyendo acá, la ciudad es próspera. Ahí tienen el Palacio Público de Siena, aquí esto es lo que estábamos viendo, la alegoría del buen gobierno, y aquí tenemos en el panel el buen gobierno. Acá está en la parte de la ciudad y la parte del campo al lado. En el campo se ve también todo muy próspero, se ven cosechas, se ve gente transportando grano, etcétera. Ahí, el Palacio Público de Siena frente a la Plaza del Campo en el centro de Siena. Ahí lo tienen. La alegoría del buen gobierno. Y en el buen gobierno vemos
esto, la fe, la esperanza, la caridad, todos personificados. Y al frente está la tiranía, y la tiranía tiene como todos sus correspondientes, la avaricia, la soberbia, la vanagloria, la crueldad, etc. Veámoslo. Aquí tenemos el buen gobierno, tiene la justicia a su derecha. Este es el buen gobierno, esta es la justicia, y abajo, al pie de la justicia, está la concordia. Y la concordia es una señora que tiene una cuerda y todos los personajes van tomando la misma cuerda. Eso es muy bonito. Ahí tenemos la justicia arriba y la concordia. La justicia le da a cada uno lo que le corresponde y el buen gobierno asistido por la fe, la esperanza y la caridad y lo acompañan las virtudes, la fortaleza, la prudencia, la magnanimidad, que es una virtud muy apreciada por los griegos también, la templanza, la justicia y la paz. Mira, ahí las tienen las virtudes. Este es el buen gobierno. La paz, la fortaleza, la prudencia. Son todas alegorías. Alegoría quiere decir que, porque, a ver, son virtudes hechas personas, son personificaciones en el fondo. Ahí tenemos la magnanimidad, la templanza, la justicia y la concordia ahí abajo, que es el fruto del buen gobierno. Entonces, fíjense que todos los personajes van tirando de la misma cuerda. Eso es la concordia. Ahí se nota, ¿verdad?, que van agarrando esa cuerda. Todos. Bueno, y la ciudad, vemos gente con tranquilidad, hay comercio, la gente circula, se construye, hay arte, hay alegría, el campo es próspero. Ahí vemos el buen gobierno, la construcción, los techos. Y miren las perspectivas, cada edificio tiene su perspectiva. Estamos en el 1300. Este es el lado del buen gobierno. Y el campo, ahí a la derecha, en el campo vemos prosperidad también. Ahí se ve el campo del buen gobierno, gente trabajando en el campo y todo es prosperidad. En cambio, el mal gobierno está, bueno, está más perjudicado porque se le han caído algunos pedazos, pero algo nos queda. ¿Qué es el mal gobierno? La tiranía. La tiranía, asistido por la avaricia, la soberbia, la vanagloria y tiene un demonio a los pies. Le acompañan la crueldad, la traición, el fraude. Y la justicia está amarrada. Miren esto. Ahí está la tiranía con cacho, la vanagloria, miren cómo la señora se mira al espejo, la avaricia, la soberbia. La crueldad mata al más inocente, un niño. Vean, el mal gobierno. La guerra, la división, la rabia. La justicia aparece ahí mancillada, amarrada de pie y mano, no puede hacer nada. No hay justicia en un mal gobierno. Ahí está la justicia mancillada. Y el campo, les decía que le faltan varias partes que se han despegado, son frescos, muy antiguos, pero en la ciudad es todo desastre, al parecer hay violencia, fíjense, y el campo está todo seco, está todo, no funcionan las cosas. Ahí la tienen. Entonces, en el 1300 ya estas pinturas nos están hablando de una forma de organización social. Bueno, y esto, el humanismo, entonces, denle una miradita a estas obras si les interesa, especialmente la gente de la literatura. Y las muy ricas obras del Duque de Berry los vamos a dejar para la próxima semana. Así que creo que vamos a quedar acá. Partimos entonces la próxima semana con las obras del Duque de Berry. Les anticipo que es un libro de horas del 1400, ahí lo tienen, mucho color, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Les recuerdo entonces que la próxima semana no tenemos clase y que tienen hasta el sábado para mandar su evaluación, por favor. Y voy a pasar la lista a los que me faltan. Por favor, contésteme si llegó Cristian Gutiérrez.
Acá estamos, profesora. Ya, Cristian, no lo vi llegar. Daniel Reyes, Daniel está, Daniel Reyes y Tomás Villegas. Tomás, a los demás ya los puse presente. Tomás Villegas no está. Y Leonardo, ¿está ahí todavía? Sí, acá estoy. Leonardo. Sí, me gustaría quedarme 5 minutitos, por favor, con usted antes de que entre a la otra clase. Sí, sí, no hay No se problema. vaya, no se vaya, por favor. Y los demás, muchas gracias entonces. Que les vaya muy bien con la búsqueda de material para su... Acuérdense de las citas, pongan la cita, bibliografía y quedamos acá. Voy a pausar la grabación. Gracias, profe, buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.